Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Hola, muy buenas noches. Como siempre, es un placer podernos conectar. Buenos días. Sí, ya se me cruzó un cable, ¿verdad? Qué bonito podernos encontrar, qué bonito poder estar en este espacio que tiene como propósito discutir sobre temas de desarrollo emocional, incluso de psicología, pero desde una visión un poco más práctica. Y hoy queremos proponerte como un tema de desarrollo, de esos temas que están siempre por ahí y que los normalizamos, pero que a la larga pueden complicar un poco nuestra existencia. Y hoy nuestro tema es este: ¿sos de los que se quejan o aprenden de cada experiencia? ¿Sos de las personas que ante una dificultad ve lo imposible o ve lo posible? ¿Sos de los que se quejan o sos de los que aprenden? Y qué difícil, porque yo creo que muchos de nosotros hemos topado con personas, y pongámoslo en términos muy sencillos: uy, no, ahí viene la tía Julia, ¿verdad? Qué cansado. Uy, es que mi hermana, es que qué difícil. Hay gente que se ve, qué desgracia, ¿verdad? Ya ni siquiera podemos disfrutar el verano porque ha llovido un par de días. Ay, sí, no, todo está tan mal, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos y tenemos visiones de tanta complicación que le quitamos el brillo a la vida. Hoy, junto a la psicóloga Carla Sánchez, vamos a estar hablando de esto, pero antes nos vamos a ir en Confía en Vos, y nuestra querida amiga Joana Calvo nos habla de esto. ¿Sos consciente de todo lo bueno que te pasa en el día a día de tu historia? Ya volvemos. Hola, mi nombre es Joana Calvo y soy psicóloga, y en la cápsula de hoy hablaremos un poco sobre cómo muchas veces estamos tan acelerados que no vivimos el hoy, no vivimos el presente. Y es que muchas veces cuando corremos por la vida no valoramos esas pequeñas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Por eso, en la recomendación del día de hoy, te digo que no corras. A veces tenemos que detenernos, conocernos y preguntarnos también a dónde vamos, qué queremos y qué vamos a lograr conseguir con todo esto que nos estamos proponiendo el día de hoy. De las personas que se queja constantemente o aprenden de la experiencia, y yo creo que cuando uno ve un obstáculo, uno puede decir que es difícil, esto es imposible, es complejo, es agobiante, es desgastante, es frustrante, y vivir desde ahí limita nuestras posibilidades. Hoy nos acompaña la psicóloga Carla Sánchez. ¿Cómo estás, Carlita? Muy contenta de estar aquí, Rafita, un martes más en Sin Límites. ¡Qué emoción! Sí, parece mentira, pero ayer casualmente escuchaba a una persona, y yo creo que todos lo hacemos, la cultura de la negatividad. No, es que ya uno pone las noticias y todo es un desastre. Es que uno va por la calle y son esos presones. Ya uno no sabe salir, si sale uno con paraguas o con sombrilla, porque ya ni el clima funciona. Ay, no, Carla, es que aquí estoy yo, ¿verdad?, esperando que el Señor se acuerde de mí. Qué difícil vivir desde esa posición. Sí, o ¿cómo estás, Rafa? De ahí, aquí como me tiene el Señor, ¿verdad? No como yo quisiera. Y este tipo de expresiones... Yo tenía un primo que le decía, no, Tuanis, o como lo veo. que ¿para qué más decir, verdad? Exactamente. Sí, eso pasa constantemente porque creo que hay una ganancia adquirida al momento en que te posicionas como la persona que le ve el lado malo a todo lo que lo rodea. ¿Y por qué digo que hay una ganancia por ahí? Bueno, porque de alguna manera hace que las otras personas pongan la atención, por lo menos en cierto momento, alrededor de esta persona, hasta que, por supuesto, o se llegan a contagiar precisamente de esa emoción negativa, o toman distancia, que es lo más sabio en realidad, ¿verdad? Y empiezan a alejarse de vos. ¿Por qué sucede todo esto, Rafita? ¿Por qué las personas encuentran esa ganancia? Porque han crecido pensando que el gobierno, que los papás, que la familia, que el trabajo le deben solucionar la vida, que deben de hacer algo por su situación, porque está muy mal, porque ha tenido que sufrir mucho, porque la ha pasado súper mal, porque nunca logra salir adelante. Entonces, mi posición de queja hace que yo pueda externar lo que siento y de alguna manera alguien pueda venir a rescatarme y ayudarme, porque definitivamente yo lo veo todo turbio y negro.
Sí, creo que cuando tenemos una posición de queja, no solo creamos un entorno negativo, como bien nos decía Carla, sino que además, ¿cómo te das cuenta de tu potencial? En la vida, la noche nos da la oportunidad de apreciar la luz y la luz nos da la oportunidad de aprovechar la noche y la oscuridad, que es donde cerramos nuestros ojos, descansamos y entramos en reposo, mientras que la luz del día nos reta a estar activos. Cada circunstancia, cada momento del día, cada historia que nos toca llevar en el día a día, nos permite potencializar nuestras virtudes, pero si ante cualquier situación yo lo único que veo es un obstáculo, es un abismo, veo un muro, no hay puentes entre la voluntad y la desilusión, entonces, ¿cómo vas a afrontar tu historia? Este es nuestro tema y queremos invitarte desde ya a participar a través de nuestras redes, FidesCR, y recordar que nos puedes seguir también en YouTube como FidesCR y a través del 93.1 FM y la señal de San José TV. Es difícil crecer y madurar cuando todo es un conflicto. Qué bonito cuando uno tiene la oportunidad de darse cuenta de que más allá de mi actitud, las dificultades se acrecientan en mi imaginación y no en la acción, porque en la acción se van haciendo más pequeñas porque vamos limando la piedra hasta que la podemos soportar, jalar, correr, quitar o incluso aceptar, pero solo en la acción las dificultades se hacen más pequeñas. Sí, y hay que tomar en consideración cuáles son esos frutos que la culpabilidad o la queja van generando en nuestra vida, y a partir de esa posición de queja y de víctima, lo único que vas teniendo como fruto es que te sentís cada vez más desilusionado, más apático, generas resentimiento, rencor, te vas amargando por dentro, y eso es lo que vas expresando, porque constantemente en tu mente está toda la situación que amerita mucho esfuerzo para poder lograrlo, que nada tiene el resultado que estás esperando, que la gente está en contra de vos, que la gente no te ayuda, y eso es lo que el cerebro constantemente está teniendo como alimento. Entonces, por supuesto que todo lo que está en tu mente va a bajar a sentir una emoción, precisamente como lo hablábamos, los frutos de la situación de queja, que es: me siento brava con todo el mundo, entonces si alguien se me atravesó en la calle, le digo de la A a la Z, le contesto a mis hijos feos, me peleo con el esposo, le hablo mal a mi mamá, en el trabajo no quiero que nadie me pida nada, y esa es la vibra, de alguna manera, ¿verdad?, que voy generando a mi alrededor. Porque todo inició por un pensamiento desde la carencia, porque creo que no tengo todo lo que necesito para ser feliz, y en esa posición claramente no podemos avanzar. Entonces, yo les propongo a todas las personas que nos están viendo y escuchando, ¿qué tal si empezamos a generar cambios de pensamiento hacia la construcción de la vida que yo quiero, de la vida que yo me merezco? Si hasta el día de hoy la queja te ha tenido estancado, quiere decir que tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones han sido en torno a eso. Entonces, están funcionando de manera negativa, pero está funcionando quedarte estancado. Entonces, si le damos vuelta al asunto y empiezo a generar nuevos pensamientos que sean más potenciadores, que me motiven de alguna manera a ir haciendo y sintiendo acciones completamente distintas, quiere decir que también va a tener resultado de forma positiva, de la forma que esperamos. Sí, y es que la queja, aunque no nos guste, es en sí mismo una forma de afrontar, es una forma de vivir, pero tiene una particularidad: no va a resolver. A lo sumo te vas a acostumbrar. Y entonces es como vivir con dolor crónico, como esas personas que dicen: ay, verás que yo tengo una gastritis, a mí todo me cae mal, verás que ya en este momento, qué raro, yo hasta el agua me está provocando acidez. ¿Y desde cuándo? Ah, no, toda la vida. Cuando vamos al gastroenterólogo son aquellos sustos que nos pegamos, no porque ¿en qué momento me pasó esto? En el momento, la queja nos acostumbra al dolor, la queja nos hace no resolver, la queja nos vuelve pasivos. Pero también sí quisiera plantear algo. Yo creo que tenemos derecho a quejarnos en determinado momento ante una situación, pero como un momento, como una transición entre la noticia y la posibilidad de resolver, podemos tener un espacio de queja, donde es válido decir qué desgracia, qué feo, verdad es que no puede ser, no me puede estar pasando, y luego
tenemos que estar ahí. Marian Rojas Estapé, que es psiquiatra y trabaja mucho desde la neuropsicología, y esto es un fenómeno muy interesante. Traduzcámoslo. Si lo pienso, lo verbalizo, lo actúo. Si solo lo pienso, no necesariamente va a pasar nada, pero cuando hago esta triangulación, pensamiento, palabra y acción, de una u otra forma yo voy a crear un patrón. ¿Y qué pasa? Que tienen todo un impacto neurológico. Hay personas a las que uno les dice, uy, qué rico, ya viene el verano, sí, y los calores. Uy, qué rico, ya viene el verano, el polvo. Ya me imagino, ¿verdad? Todos los años yo me pongo terrible de la rinitis. ¿Por qué? Porque ya lo incorporamos. Entonces esto al final genera insomnio, estrés, tensión, gastritis, colitis, colon irritable. Son múltiples somatizaciones y además tendencia a que los que estamos alrededor tuyo nos empecemos a alejar. Y también aparece aquel patrón de repetición, ¿verdad? En las parejas, por ejemplo, o en los compañeros de trabajo, o en la familia. ¿En qué sentido? Bueno, que nos encontramos diciendo, a mí siempre me pasa lo mismo. A mí siempre me dan vuelta, a mí siempre me recargan todas las funciones, a mí siempre me dejan de última, a mí siempre me tratan como les da la gana, y vamos generando todas esas actitudes, ¿verdad?, de queja, y repitiendo la historia una y otra vez, solamente que con un personaje diferente, con un apellido distinto. Sí, un saludito a Saray Villanueva que nos dice, Dios nos ayuda, y buscar ayuda a tiempo porque solos no podemos lograr. Excelente programa, muchísimas gracias. También un saludito para Poli Blanco, bendiciones también para vos. Marlene Chan, mi mamá es una persona que decía cada vez que uno la saludaba, aquí como Dios quiere. Entonces yo le contestaba, o sea, perfecto, porque Dios quiere que estemos bien. Ahora ya no lo dice. Katy nos dice, buenos días. ¿Y cómo saludar a alguien de forma tal que no se queje? Porque hay una persona que no importa lo que le pregunte, siempre se queja. Sí, ¿y sabes en qué pienso? ¿Cómo saludo a Carla? ¿Cómo estás? Ay, verás que de la cabeza muy bien, pero ahora con un dolor de codo, porque como me estuve frotando tanto en la cabeza, ahora me duele el codo. Pues vos saludá, vos conectá, vos vibrá con muy buena energía, con optimismo. ¿Cómo amaneciste? Que la pasé súper bien. Y se va uno y se sirve el cafecito. Porque tampoco nos podemos dejar envolver por esta esfera. No podemos permitir que esa situación también nos afecte nuestra emoción, ¿verdad? Y a lo mejor somos fuente de inspiración para los demás. No quiere decir que todo el tiempo vamos a estar completamente felices, pero sí de una forma muy introspectiva cuando pasamos por situaciones difíciles que vos decías ahora, ¿se vale quejarse? Claro, por supuesto, es necesario expresarlo, pero ¿qué me dejó esta experiencia? ¿Qué puedo extraer de este sufrimiento? Porque a veces los grandes maestros de la vida vienen detrás de esa situación que te trajo abajo, que te desmotivó o que te hizo tocar fondo. Y solamente depende de vos en qué medida querás que esa situación no se vuelva a repetir. Yo le llamo las materias de la vida. No, Sonia, un saludo a Nuria Chacón. Sonia Chavarría nos hace una gran pregunta. Buenos días. ¿Cómo hace uno para romper ese patrón? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Lo primero es escuchémonos. Es tener una escucha consciente. Qué bonito tenés el pelo. Ay, no. O sea, apenas si me pasé el cepillo. Qué bonita esa blusa, es viejísima. ¿Cómo está la familia? Bien, gracias a Dios, pero vos sabes cómo es en casa, todo muy difícil. Escuchémonos. Primero tenemos que tomar conciencia de este patrón. Como segundo nivel, tratemos de observar cómo nos tratan las personas. Y voy a poner ejemplos, tal vez un ejemplo un poco radical, pero es real. Es como cuando en la casa o en la oficina estamos tomando café y llega Alberto o llega Mónica o llega Osquitar o llega José y todo el mundo se calla o ya uno se va, yo no sé, ok, ¿qué impacto causa mi presencia en la vida de los demás? Entonces, si yo me escucho y veo el impacto, entonces es muy importante cambiar el lenguaje, porque cuando yo cambio el lenguaje, estoy cambiando mi pensamiento, y al cambiar el pensamiento y cambiar el lenguaje, empiezo a proyectar buenos días, y ya vos ibas con el dolor,
buenos días. ¿Cómo estás? De lo mejor, gracias a Dios. Todo muy bien. ¿Y cómo dormiste? Espectacular. Los 30 minutos que dormí, porque ya, nada del drama. O sea, escuchémonos, identifiquemos el impacto. El lenguaje tiene mucho poder. El lenguaje determina todo. Es más, si a Carlos muchacho llega y le dice, si usted no tiene nada que hacer, salimos, porque por si yo hace tiempo la veo sola, Carlos va a decir, ¿qué le pasa? Pero si alguien llega y dice, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo quiero invitarte a tomar un café, supongo que debe ser muy interesante platicar con vos. Bueno, claro. ¿Cuándo? El lenguaje determina mi relación con el mundo, mi relación con la vida, la relación conmigo. Y es una expresión de tu ser, ¿verdad? Es una expresión de cómo estás vibrando por dentro, de cómo estás sintiéndote. Yo le añadiría a todo lo que estabas diciendo que empeces a llenar tu mente de nuevas formas y de nuevos aprendizajes y de nuevas experiencias a partir de lo que escuchas. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Con quién te estás rodeando? Y a partir de eso empezar a buscar toda la información que te ayude a crecer, que te genere nuevas experiencias. Ve qué bonito lo que nos dice Natalia Pérez en la línea que está planteando muy a tono con lo que dice Sonia. Natalia nos dice, a veces tan arraigado eso en nosotros, en nuestra mente, que puede llegar a ser parte de nosotros. Como pregunta, ¿realmente podemos cambiarlo? Y un saludito a Son Marlene Flores, que siempre está conectada con nosotros. Vean, esto es súper interesante, Carla. Es como cuando una pareja tiene un proyecto de convivencia, son dos personas que vivían o con su familia o que vivían solos, que deciden empezar a vivir juntos. Y después de 6 meses llegan a terapia y dicen, bueno, es que los sábados, no, miren qué cansado, ¿verdad? ¿Por qué hay que ir a la feria? Hay que hacer, ¿verdad? Hay que limpiar y no sé qué. ¿Quién diseñó ese estilo de vida? Exacto. Nosotros. ¿A partir de qué? De las decisiones. Son dos mundos completamente diferentes que se unen y ahí es donde nacen entonces los acuerdos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a empezar a llevar esta relación ahora que estamos conviviendo? Bueno, es una negociación, es un ganar-ganar en el momento en que decides, yo cedo un poco, vos cedes un poco para que gane la relación. Pero todo esto se da a partir del momento en que somos conscientes. ¿Y qué es ser conscientes? Darse cuenta de cómo yo estoy pensando, de cómo yo estoy sintiendo y de cómo me estoy comportando con las personas y con todo lo que me rodea. No podemos generar cambios si seguimos en piloto automático, no podemos generar cambios si seguimos pensando lo mismo, hablando lo mismo, sintiendo lo mismo, porque ahí entonces solamente nos estancamos en la situación de queja. Sí, y quisiera reforzar algo que estabas planteando, tener una cultura de nutrición emocional. Entonces, a ver, ¿qué leemos? ¿Qué películas vemos? ¿A quiénes seguimos en redes sociales? ¿A quiénes seguimos exactamente? ¿Sobre qué nos nutrimos? Yo recuerdo, se me olvidó ahorita, creo que es colombiana la serie de La Bruja. Yo vi el primer capítulo porque hace como 4 o 5 años atrás, creo, por ahí se puso de moda, y recuerdo que solo vi el primer capítulo y tuve una pesadilla. Entonces dijiste, ya no la voy a ver, porque si la serie me va a robar el sueño, y para mí dormir es sagrado, entonces simplemente no la vi. O sea, hay muchas cosas. ¿Qué leo? ¿Qué veo? ¿Con quién me rodeo? Hay reuniones familiares que son una maratón de dolores. Es como ir a poner, ¿verdad? Como trasladar una sala de emergencias al hospital. Yo estoy y a mí también no. O sea, ¿qué tipo de conversaciones estamos teniendo? Y a veces no sabemos cómo expresar lo que realmente queremos decir y simplemente nos quejamos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque recuerdo hace muchos años cuando yo llegaba a visitar a mis abuelitos y mi abuelito me recibía como diciéndome de una vez, lo primero que me decía es, de ahí, ¿qué es ese milagro? Entonces yo me acuerdo que siendo muy joven yo decía, qué ganas de ir a ver a Tito, si sé que lo primero que me va a decir es, ¡ay, qué es ese milagro!, ¿verdad? Entonces, por supuesto que ya entiendo que lo que quería decir era que le hacía falta que yo fuera con más regularidad, que le gustaba que yo estuviera con él, pero no hay manera, tal vez, no era la manera de expresarlo realmente. Sí, o no es lo mismo que yo te diga, ya era hora de que entrara al gimnasio.
a que yo te diga, me encanta verte tan comprometida con el deporte. Ahí está el impacto de las palabras. Y modifican todo. Recordá, FreeDCR en Facebook para que nos hagas llegar tu comentario. Hay una consulta que nos hacen acá. Y si uno es negativo, no porque quiera ser negativo, sino porque uno tiene razones para ser negativo, ¿qué hace? Aún en ese momento, porque es cierto, alguien podría decir, mira, estoy enfrentando el desempleo, a hoy, 14 de marzo, no he podido pagar el marchamo, nos tuvimos que devolver a vivir a la casa de mamá, no he podido cumplir con los acuerdos de pago de la tarjeta, ¿verdad? Y esto que estoy describiendo es una realidad todavía post-pandemia, tristemente en muchos hogares, yo diría que en el mundo. Sí. Sí, aún en ese momento, hay una expresión del escritor Walter Dressel que a mí me encanta, y se la escuché una vez en vivo, en una entrevista que me dio él. Yo lo admiro muchísimo, ya es un hombre mayor, cercano a los 80 años. Es de esas cosas, de esas personas que uno admira. Y recuerdo que él decía, aún en la profunda y más oscura de las tinieblas, una pequeña vela no ilumina ni quita la oscuridad, pero sí la hace más tenue. El pensamiento positivo por sí solo no resuelve las cosas, pero sí nos abre la posibilidad de empezar a tener en nuestra mente alternativas de solución. Y es que razones pueden haber muchísimas, y esto también me recuerda a Viktor Frankl, ¿verdad? En busca del sentido. Yo creo que más razones para estar completamente devastado no habían, o sea, ya él las tenía todas. Y aún así él encontró que algo que nadie le podía quitar era su forma de pensar, lo que decidía pensar a partir, no importa de la tragedia que lo envolvía, pero su pensamiento era de él, y eso fue lo que él resguardó y que lo hizo salir de ahí. Ahora que pones ese ejemplo y a este amigo que nos dice que tiene muchas razones para su negatividad, lo cual puede ser válido cuando nos pasan muchas cosas, y aunque sea una película, la filosofía de esta película preciosa, La vida es bella. Uf, yo solamente pude verlo una vez en mi vida. Sí, para los que no la han visto, es un campo de concentración y el padre logra ocultar a su hijo y hacerle creer al hijo que es un juego como de acertijos y de aciertos. Y al final lo interesante es que no se dice directamente, el hijo sabe cuál es la realidad, pero decide creer y enfrentar junto a su padre esa crueldad, como fue todo lo inherente al holocausto, desde otra óptica. Entonces ahí es donde uno decide en qué me voy a enfocar, dónde voy a poner mi atención y mi concentración, en toda la lista de razones completamente válidas que me hacen sentirme muy mal, ser negativo, estar viviendo a través de la queja, el sufrimiento. Si decido concentrarme en mi tragedia, que es completamente válida, estamos de acuerdo, o decido concentrarme en lo que tengo. ¿Y qué tengo? Todos tenemos algo y empezamos por la vida. Tenemos vida, tenemos habilidades, tenemos talento, tenemos personas que están ahí para nosotros, y si empiezo a enfocarme en lo que sí tengo para salir adelante, las cosas empiezan a cambiar, porque tu pensamiento cambió de estar en la carencia a la esperanza. Sí, ¿y qué es la esperanza? Bueno, citando a Marian Rojas Estapé, tiene uno de sus libros más famosos es La persona vitamina. Citando a Mónica Borda, que es una querida colega mexicana, ya tiene 2 libros. Su primer libro se llama Hay que tener más huevos que esperanza, y Una actitud de huevos. Que aunque nos pueda parecer un poco chocante la frase, la esperanza es acción, la esperanza es producción, la esperanza es compromiso. La esperanza no es fe. La fe es distinta, la fe es algo de, por ejemplo, a nivel espiritual, es la acción de la divinidad, de la gracia sobre nuestra vida. La esperanza es acción. Yo espero terminar
mi universidad porque estoy estudiando. Yo espero bajar el peso porque quité el pan y estoy caminando. Yo espero recuperarme porque estoy siguiendo el tratamiento. Yo espero sentirme mejor porque me acerqué a conciliarme con esta persona. Y aún, aunque la persona no quiso acercarse, sé que cerré el ciclo. La esperanza es acción. Y podemos acompañarla, por supuesto, de la fe, porque es la certeza de lo que no se ve, pero que yo creo que sí va a llegar, acompañado de la esperanza que me genera esa acción. Y todo empieza por lo que tenemos. No esperemos a tener todo resuelto o todas las líneas completamente formadas y tener todo perfectamente alineado para iniciar con un cambio. No, hay que empezar hoy, el momento de poder para empezar a transformar mi vida de aquí en adelante es hoy, acá, en este presente. Sole Mena nos dice, excelente tema, es importante tener dominio propio para no dejarse contagiar por los comentarios negativos del entorno. Un saludito a Sole Mena y también por acá a Oscar Ulate también. Hay momentos en los que, a ver, nuestra realidad, yo creo que Carla y yo coincidimos en esto. Hoy no estamos hablando de realismo mágico ni de realismo crudo, porque creo que ni pensar que todo se va a resolver porque el sol salió, ni pensar que la noche va a ser eterna, porque sería como muy rudo. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que si yo hago algo, algo diferente va a suceder. Si no hago nada, ese algo no va a llegar. Ese algo creativo es mío y con miedo, con incertidumbre y con dolor hay que avanzar. Y si no sé cómo, pues me dejo ayudar. Sí, porque ahí es donde a veces hay que entender que hay patrones, y lo decía una de las personas que nos escribe, muy arraigados, que son parte de nuestras creencias, porque a lo mejor nuestro entorno en el que crecimos era con una mamá o con un papá que vivían quejándose por la situación tal vez económica, por las carencias o por la situación de pareja como tal, que generaba ese ambiente bastante tenso y que había una víctima ahí. Y crecimos viendo esa situación y adoptamos esa realidad para nosotros. Cuando existe un mundo de posibilidades completamente diferentes para empezar a generar cambios, no tengo que ponerme la capa que en algún momento fue la que me dieron y la que me dijeron que tenía que usar, sino que yo puedo quitármela y colocarme la que yo decida para mi vida. No tengo que ser lo que mis papás o lo que mi crianza me dijo que era. A propósito de esto, en nuestra sección Sin Nudos Mentales, la doctora Mónica nos ayuda a responder esto. Enfrentar el tema será cierto, mito o realidad, que reactiva el dolor o lo resuelve. Ya volvemos. Hola, soy Mónica Segura, psicóloga, y hoy quiero preguntarte, ¿enfrentar el dolor es un mito o una realidad? Pues quiero decirle que es una realidad que nos permite al final poder encontrarnos con nuestras heridas para poder tener la oportunidad de sanarlas, de consolidar esos cierres y de no repetirlas. De verdad que enfrentar el dolor no nos permite revivir nuevamente ese sufrimiento para quedarnos ahí estancados, sino más bien que nos da la oportunidad de poder pasar la página, reinventarnos, transformarnos y sacarle la utilidad necesaria de ese pasado y de esa experiencia. Así que observa tu pasado, pero no para vivir ahí, sino para transformarlo. Creo que es un gran consejo el que nos deja la doctora Mónica Segura y creo que es valioso. Lo que se niega no se resuelve y siempre queda como un tema pendiente. Y es muy probable, por doloroso que sea el escenario, que vivir en la presunción de qué hubiera pasado si hubiésemos resuelto esto, creo que esa presunción siempre es angustiante a enfrentar las cosas, y aun cuando el resultado no sea el deseado, siempre será un tema cerrado. Un saludo a Miriam Solano y ve lo que nos dice Cecilia. Buenos días, vieras que mi mamá, a pesar de tener cáncer, siempre ella decía, hay que ser positiva, aunque tengamos el agua hasta el cuello, y así murió.
Un fuerte abrazo para vos con ese positivismo. Sí, yo creo que podríamos ejemplificar este tema de la queja haciéndonos la idea de que tenemos una herida acá importante, que es la herida de la queja, y resulta que yo vengo y le pongo una curita o le pongo una venda para que de alguna manera no se me vea la herida. Pero voy por la calle, saludo a alguna persona que conozco, un familiar, y sin querer me golpean la herida. ¿A quién le dolió? A mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy la que tengo la herida de la queja. Entonces es mi responsabilidad empezar a cuidar esa herida, a entenderla, a sanarla, a procurarla, para que vaya cicatrizando y ya un día, cuando vaya por la calle, simplemente si me saludan, no tenga ningún tipo de dolor. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta que si las personas que están a mi alrededor empiezan a alejarse o siempre terminan evitándome, quiere decir que hay algo en mí, no es en las demás personas, es en mí que yo debo de tratar de solucionar, de sobrepasar y de aprender esa lección. Porque por eso les decía, son como las materias de la vida. La materia de la vida muchas veces viene con nombre, es queja. ¿Por qué? Porque tuve una situación muy difícil o porque mi vida ha sido realmente una tragedia. Entonces tengo que pasar la materia de la queja y la única es enseñando, viendo cuál es su enseñanza, aprendiendo para poder pasarla, superar esa materia y no tener que repetirla una vez más. Shirley Marcela Chacón nos dice, ese tema es sumamente importante y es el culpable de muchas historias que quedaron en la nada. Todo por culpa de esa frase, qué pena, yo soy así, porque me tocó aprender a ser así. Y si no le gusta, lo siento, no voy a cambiar. Y también un saludo a Zulma Aguirre que nos deja acá su comentario. Sí, a ver, claramente, en estos días incluso lo pongo en realidad. Conocí a una persona que nace en condiciones socioeconómicas muy complejas, muy complejas. Son como 9 hijos, diferentes padres, su madre biológica con temas de adicción, entonces rebotaron en la casa de la abuela, de la tía. Este chico, mira, antes de los 15 años ya había dejado el colegio, trabajos en la calle, informales, y logra convertirse en ingeniero, un ingeniero exitoso. Aprende inglés con videos de YouTube porque no podía pagarse un curso de inglés, saca su bachillerato por madurez, enfrenta la vida y él me decía, yo no me siento excepcional. Y me quedé pensando en esto y qué bonito simple y sencillamente no sentirnos ni derrotados ni excepcionales, es sentirnos simplemente conscientes de que en medio de todo, al final lo que va a sumar son las decisiones que yo tome. Y entonces no son personas excepcionales, son personas comprometidas, son personas que sienten dolor, son personas que posiblemente fueron a la universidad con hambre, que se quejaron de no tener oportunidades, que se quejaron de no tener el libro, pero que buscaron resolver, porque soy consciente de que puedo enfrentar, aunque el camino sea más largo, porque a veces pensamos, es que hay gente excepcional, sí, hay gente maravillosa, pero al final, los consideramos excepcionales por las luchas que hacen, pero creo que es gente consciente de que se puede dar oportunidades. No hay virtudes sobrehumanas, hay gente comprometida y son los que hacen la diferencia. Y yo creo que el estado ahí que quedaría y cabe perfectamente es el estado de agradecimiento. ¿Por qué? Porque yo en algún momento, en alguna medida de toda la situación pasada o la vida como tal, puedo quejarme o puedo agradecer. La queja me mantiene atado al sufrimiento. El agradecimiento me abre puertas para cambiar mi historia. Y yo creo que si hacemos memoria, las grandes personalidades han tenido a lo largo de la humanidad situaciones gigantescamente difíciles, limitantes incluso, y pudieron transformarlas para crecer y además de llegar a inspirar a la humanidad precisamente. Miriam Solano dice, qué difícil es de verdad cuando hay patrones de familia, pero sí se puede y hay que tratar de cambiar. Vean, yo les voy a contar una historia personal como para ponerle carnita a esto. Mi abuela, que en paz descanse, una mujer con muchas heridas emocionales, tenía como 2 bandos, los nietos preferidos y
estábamos todos los demás. Entonces, por ejemplo, no sé, íbamos a casa de ella, ella hacía un postre de galleta María con cas, como esas nieves. Y entonces sacaba el Pyrex, que era enorme, ¿verdad? Y entonces le servía a los nietos que ella quería, pero ustedes no hay, y lo guardaba. Así, y era así. Entonces es muy interesante porque entonces mi abuelo se levantaba, iba a la pulpería y en aquellos años compraba unos helados de palillo o los apretados, que eran, bueno, yo creo que todavía sí. Los apretados que vendía una vecina. Y entonces vos te puedes quedar con el recuerdo de la abuela que decía, aquí no hay, o con el recuerdo del abuelo que siempre te compraba un helado. Él no peleaba, él actuaba. Y verás que esto a mí, ¿verdad? Es una imagen que está ahí desde la posición esta. Uno puede elegir o pelear con la abuela, sentirse no querido por la abuela, o entender que la abuela tenía un cable suelto ahí, no sé cuál sería, y quedarnos con el recuerdo del abuelo que te daba el helado. Y eso te cambia la perspectiva. Y ese es uno de los grandes poderes que tenemos, el poder de elegir con qué me quedo, en qué me enfoco, a qué le doy mi atención, porque ahí es donde radican los cambios, ahí es donde precisamente te das cuenta de esta situación me está lastimando, esta situación me está limitando, pero yo tengo el poder, nadie más, solamente yo, de empezar a enfocar mi atención en algo que a mí me genere motivación, inspiración, que me motive realmente a generar ese cambio que estamos buscando. Y para darle un 360 a esta historia, entonces, pero mi abuelo no compraba helado solo para los que no estábamos en la lista del postre, él compraba para todos. Una gran lección. ¿Verdad? Y compraba para todos. Entonces, creo, ahora, pues, imagínense, yo tengo 47, yo soy de los menores, ya mis primos tienen 60, incluso más. Nos reímos mucho de esto, ¿verdad? De las cosas que hacían mis abuelos. Eran dos seres humanos tan diferentes, que hay dos grandes historias en torno a un evento. Y es que siempre hay un evento, esto se movió. ¿Cómo se movió para mí? Eso siempre será mi sello personal. Ve, por acá nos dice una amiga, y cuando uno se siente agotada porque no puedes cambiar, y al final, no importa los cambios que hagas, siempre hay una crítica. No sé si te estoy leyendo bien, me disculpas si no es así, pero entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Para evitar la crítica. Entonces no es un cambio personal, es una adaptación. Y por eso es que no está resultando con el efecto que a lo mejor esperabas, porque cuando yo vengo y soy consciente, me doy cuenta de que la situación que estoy generando a mí me está doliendo y a mí me está afectando, entonces hago el cambio por mí. Pero cuando empezamos a hacer intentos de cambiar cosas para agradar a los demás, o para complacer a los demás, o para evitar el juicio de los demás, a lo mejor no es realmente un cambio genuino, a lo mejor no es un cambio que nace de vos, sino que está motivado por lo que es externo. Y ahí es donde muchas veces pues fracasamos en nuestro intento, porque todo cambio, por más que queramos que se vea en otra persona, si esa persona no decide hacer ese movimiento en su cabeza de pensamiento, dejar la queja por el agradecimiento, entonces no va a haber realmente ese cambio auténtico y que sea sostenible en el tiempo. Sí, y es muy sutil, ¿verdad? Es como un pequeño cambiecito que tenemos que desarrollar, porque yo creo que a fin de cuentas todos, ¿verdad? Todos, Carla y yo también, todos buscamos siempre ese sentido de transformación y aprobación. Este tema de conquistar nuestros temores, de conquistar nuestros fantasmas, es una batalla muy personal. Hay otra amiga que nos dice acá, buenas, muchísimas gracias, qué lindo el tema. Aquí lo estoy viendo con mi mamá y lo que estamos haciendo es hablando de algunas familiares que deberían estar escuchando esto. Pues sí, yo creo que todas las familias siempre tenemos el familiar, ojalá que no fuera así, pero en muchísimas familias siempre está el tío, el primo, el hermano, la hermana, que tiene una especialidad para arruinar. No hay vela, boda, novenario, 15 años, funeral, que no lo echa a perder. Con domingo 7. Siempre, ¿verdad? Pero esa es la experiencia de esta persona. Yo puedo tener otra experiencia y simplemente
Ahí yo creo que sí aplica el dicho, a palabras necias, oídos sordos. Sí, y hay que entender que uno permite y recibe lo que uno decida. Puede haber desde la otra perspectiva que soy una persona que tiene que estar luchando con la negatividad que me rodea porque yo tengo una forma de ver la vida y de pensar un poco más constructiva y tengo que estar lidiando a lo mejor con el esposo, con la esposa, con la mamá, con el papá, con el jefe, ¿verdad? Y entonces dice, ¿cómo hago para no abrumarme de tanta situación negativa que hay a mi alrededor? Bueno, ahí es donde vos tenés que tener una fortaleza emocional, saber discernir qué me dejo y qué no me dejo de lo que está a mi alrededor. Pero sobre todo, puedes tener empatía, porque todas las personas abren su boca o se expresan a partir de lo que han vivido y a partir de lo que han tenido. Y no es nuestra tarea ir por la vida transformando o intentando cambiar a los demás. Suficiente tarea hay con nosotras mismas o con nosotros mismos para poder cada día disponernos a generar algo que impacte nuestra vida, como para ir tratando de cambiar a los que están a nuestro alrededor. Pero siempre la empatía con límites sanos a tiempo evitan que tengamos que caer ante la negatividad de las personas importantes que nos rodean. Sí, es como tener, no sé, cualquier aplicación de streaming. Vos puedes ver terror, o puedes ver ficción, puedes ver documentales, historias de la vida real, puedes ver comedia. Y al final yo creo que en la vida vamos a ver todo tipo de películas en el rostro de los demás. El punto es qué tipo de película estás construyendo vos. Y creo que eso es fundamental, no perderlo de vista. Carlita, ha llegado el momento de cerrar nuestro programa. De verdad, tan rápido, Rafita. Tan rápido. Pues me alegra muchísimo de haber compartido con todas las personas que nos están escuchando, que nos han escrito. Eso siempre es algo de agradecer, ¿verdad? Porque abren su corazón, nos cuentan siempre cosas importantes y además nos aportan mucho al programa. Si ustedes quieren seguir a la doctora Carla Sánchez, Crear tu Mejor Versión CR, tanto sus redes sociales como su podcast en Spotify, lo pueden buscar así, Crear tu Mejor Versión CR. Y por supuesto, a ambos nos pueden localizar en el CEDI 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304. Y les recuerdo que ahora que se acerca la Semana Santa, si que quieres dedicarle un tiempo a la lectura, pasar por Librería Internacional, vas a encontrar El Ascenso, Simplifícate, Al Diablo con el Amor y la coautoría No Me Jodas. Mis redes, Dr. Rafael Ramos. Y antes de irnos a nuestra sección Vuela Alto, muchas gracias, Carlita. Gracias a vos, Rafita. Paulette Villafranca nos pone frente a esta pregunta en nuestra sección Vuela Alto. ¿Por qué no me buscó? ¿Por qué esta persona no me llamó? ¿Por qué no se acercó? ¿Qué fue lo que pasó? Veamos qué nos dice Paulette y nos encontramos el próximo martes aquí en Sin Límites, 11 de la mañana. Mi nombre es Paulette Villafranca, un gusto saludarte. Y bueno, si pensás que tu ex tiene otra persona y te cuestionás, ¿por qué no me buscó? Bueno, la verdad de esto es que las personas siguen sus procesos y aquí es muy importante que vos también sigas tu proceso y que no te quedes ahí esperando de alguien más que te busque, que te llame, un mensaje, un WhatsApp. Mientras estás esperando, se te pierde la vida. Viví en el presente, agradece lo que tenés, agradece lo que está llegando y sobre todo, agradece lo que ya se fue. Nos vemos en la próxima. Sin Límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.